tardes. Es un placer compartir con ustedes este pequeño espacio que nos da el IEXI a través de las pantallas. Vamos a trabajar prácticas penales. Vamos a trabajar como tal lo que ya nos ha hecho falta para culminar o para ir dando avance a la materia. Hoy vamos a trabajar la fase de ejecución en el proceso penal acusatorio y los recursos. Es así como podemos observar que dentro de prácticas penales pues tiene 5 fases, entre esas la fase preparatoria que ya la vimos en la primera clase, las medidas alternativas a la persecución del proceso penal y la fase intermedia, y por último, como cuarta fase, la fase de ejecución. Como todo, pues, tiene derecho a recurrir y en ese caso tenemos los recursos. Es así como vemos que en la fase de ejecución tenemos que la ejecución penal se define como la actividad tendiente a cumplir los mandatos de una sentencia firme. En esta fase, cuando ingresa un expediente, es cuando ya tiene sentencia firme, bien sea de control o fue condenado en juicio. Esta persona entra a ejecución que se realizan un conjunto de actos necesarios para la realización de la sanción contenida en la sentencia condenatoria definitiva emanada por un juez o un tribunal competente. Bien sea, como ya les dije, de control o de juicio. Luego tenemos las características de la fase de ejecución penal. Es así como vemos que dentro de la ejecución de la sentencia penal consiste en dar cumplimiento práctico a todas esas disposiciones en ellas contenidas, una vez que está definitivamente firme tanto en lo referente a la sanción principal como a las accesorias y a lo relativo a las costas procesales. Así como respecto a las medidas de seguridad impuestas, la ejecución comprende igualmente la solución de esos incidentes que suscitan con motivo del cumplimiento de los extremos que se mencionaron arriba, pues los arriba mencionados. Dentro de esas características, también de la fase de ejecución penal, bueno, tenemos que empieza la ejecución de la sentencia penal, a menudo de lo que viene de súbito de la memoria, es el cumplimiento de las penas impuestas por la sentencia condenatoria. Entonces, se debe olvidar la sentencia absolutoria y contiene el ordinario una serie de pronunciamientos favorables al acusado absuelto, tales como la devolución de objetos ocupados, pago, indemnizaciones por tiempo de prisión provisional, publicaciones de carteles exculpatorios, los cuales deben ser cumplidos para intentar mitigar los efectos que el proceso pudiera tener sobre el declarado inocente. Por otra parte, en la ejecución en materia penal se ha concebido siempre de oficio. Entonces, esto conforme al principio inquisitivo, pues el establecimiento de la legalidad quebrantada por el hecho punible y por el proceso mismo como tal. Es de interés público y no puede esperar a instancia de parte. El Código Orgánico Procesal Penal establece un moderno sistema de ejecución de la sentencia, fundado en una extensión amplísima de las facultades jurisdiccionales y en esta fase, a través de la figura del juez de ejecución, cuyas competencias son muy amplias, abarcan prácticamente todas las incidencias de esta fase del proceso penal, o sea, les dan competencia completamente amplia a ese juez de ejecución para que verifique el cumplimiento de la pena de la cual fue o sancionado, admitió hechos o cualquiera de esas circunstancias que pudieron suceder dentro del proceso, recordando que cada caso es completamente específico. Es así como que tenemos los tribunales de ejecución establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal y quedan facultados, escúchese bien, facultados para conocer de todas las incidencias que se pudieran generar de acuerdo a esa sentencia, tanto lo que refiere a las penas corporales como patrimoniales y a otras medidas conexas. Seguidamente tenemos el condenado o condenada podrá ejercer esto según el artículo 470 durante la ejecución de la pena todos los derechos y facultades que las leyes penales, penitenciarias y reglamentos le otorguen.
En el ejercicio de tales derechos, el penado y penada podrá solicitar por ante el tribunal la ejecución y la suspensión condicional de la ejecución de la pena, cualquier fórmula alternativa al cumplimiento de la pena y la redención de la pena por trabajo y estudio. O sea, eso es el caso de los privados de libertad, que en los aquí en el Táchira hay un centro penitenciario de Occidente, entonces ellos trabajan, estudian y les dan unas redenciones por trabajo o estudio dentro del centro penitenciario, conforme a lo establecido en el código, en las leyes y que no se pongan a los mismos. Seguidamente, tenemos que el Tribunal de Ejecución en el Código Orgánico Procesal Penal tiene competencias expresas. Son aquellas claramente regidas por la ley, competencias tácitas, que son aquellas competencias que por su naturaleza deben ser conocidas por el juez de ejecución. En las clases anteriores les comenté que el tribunal pues se divide en tribunal de control, de juicio y de ejecución. Cada tribunal consta de un juez, un secretario y bueno, tienen el alguacil designado para que se conforme el tribunal como tal. Bueno, los jueces de ejecución tienen ciertas facultades. Las competencias expresas del juzgado de ejecución están taxativamente establecidas en el artículo 471 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿En qué forma? Al tribunal de ejecución le corresponde, valga la redundancia como lo dice, la ejecución de las penas, medidas de seguridad impuestas mediante sentencia firme y en consecuencia conoce ¿de qué conocen estos tribunales? Ellos conocen todo lo concerniente a la libertad del penado, las fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena, las redenciones por trabajo o estudio, la conversión, la conmutación y la extinción de la pena. Una de las extinciones de la pena podemos señalar que puede ser, se cumplió en su totalidad, la muerte del imputado, cualquiera de esas son las extinciones de la pena. Ajá, como segundo punto tenemos la acumulación de las partes en caso de varias sentencias condenatorias dictadas en procesos distintos contra la misma persona, si fuera el caso. Es decir, dentro del mismo tribunal una persona comete el delito de homicidio, pero también cometió uno de robo. Son varias causas o varias sentencias condenatorias en procesos completamente diferentes, completamente distintos, pero contra la misma persona. Entonces, se ordena acumular esas causas para que se pueda acceder al expediente de la misma persona en el mismo momento. La realización periódica de inspecciones de establecimientos penitenciarios que sean necesarias y podrá hacer comparecer ante sí a los penados y penadas con fines de vigilancia y control. Cuando por razones de enfermedad un penado o penada sea trasladado o trasladada a un centro hospitalario, se le hará visita donde se encuentre. En las visitas que se realice, el juez o la jueza de ejecución levantará acta y podrá estar acompañado por fiscales del Ministerio Público. Cuando el juez o jueza realice visitas a los establecimientos penitenciarios, dictará los pronunciamientos que juzgue convenientes para prevenir o corregir las irregularidades que observe allí dentro del centro de reclusión donde se encuentra. Es decir, que es una facultad y una obligación que tiene el juez de ejecución para esta circunstancia. De igual manera, el tribunal de control o el de juicio, según sea el caso, definitivamente firme la sentencia, enviará el expediente junto al auto respectivo al tribunal de ejecución. Eso se envía por oficio, el cual remitirá el cómputo de la pena al establecimiento penitenciario, es decir, el tribunal de ejecución realiza el cómputo y lo envía al establecimiento penitenciario donde se encuentre el penado o la penada privada de libertad. Si estuviera en libertad y no fuere ordenada inmediatamente su reclusión al centro penitenciario, una vez aprendido o aprendida, procederá conforme a esta regla del juez de ejecución. Recibido el expediente, deberá notificar al Ministerio Público.
En la fase de ejecución del proceso penal, si el penado o penada debe cumplir la sanción en un lugar diferente al del juez o la jueza de ejecución notificado, este o esta deberá informar al juez o jueza de ejecución del sitio de cumplimiento y remitir copia del cómputo para que proceda conforme lo dispuesto en el artículo 3 del 471 del Código Orgánico Procesal Penal. El Ministerio con competencia penitenciaria podrá ordenar el traslado del penado a otro sitio de reclusión, participándolo al tribunal de ejecución correspondiente, a los fines del cumplimiento de lo contenido en el encabezamiento del artículo. Esto pues en la práctica sucede mucho y a veces existe el inconveniente con referente a realizar las audiencias para que el detenido pueda salir y para que tenga una vigilancia adecuada. Motivo a esa circunstancia, a que es trasladado de centro de reclusión. El Tribunal de Ejecución practicará el cómputo y determinará con exactitud la fecha en que finalizará la condena y en su caso la fecha que a partir de la cual el penado podrá solicitar la suspensión condicional de la ejecución de la pena o cualquiera de las fórmulas alternativas al cumplimiento de la misma. La redención de la pena por trabajo y estudio, el que trabaja y estudia, como lo hemos dicho, dentro del centro penitenciario. El defensor o defensora, quienes podrán hacer observaciones al cómputo dentro del plazo de 5 días. El cómputo es siempre reformable, aún de oficio, cuando se compruebe un error o nuevas circunstancias que lo hagan necesario. Luego dice que hay incidencias relativas a la ejecución o a la extinción de la pena, que son las fórmulas alternativas a ese cumplimiento de la misma, y todos aquellos en los que estime necesario que serán resueltos en la audiencia oral y pública, es decir, en ejecución también se realizan audiencias orales y públicas. En la fase de ejecución tenemos la medida humanitaria, que procede de la libertad condicional en caso de que el penado o penada padezca de una enfermedad grave en fase terminal, previo diagnóstico de uno o un especialista debidamente certificado por el médico forense o médica forense. Si el penado o penada recupere su salud o obtiene una mejoría que lo permita, continuará con el cumplimiento de la condena en el centro de reclusión donde lo está realizando. La decisión es recibida la solicitud a la que se refiere el artículo anterior, que es el de la medida humanitaria. El juez o la jueza de ejecución deberá notificar al Ministerio Público. Previa verificación del cumplimiento y los requisitos señalados, se resolverá en lo posible y dentro de los 3 días siguientes a la recuperación y el dictamen del médico forense. Luego tenemos que los recursos en el proceso penal es el medio que concede la ley procesal para la impugnación de las resoluciones judiciales, a efectos de subsanar los errores de fondo y vicios de forma en que haya ocurrido o incurrido al dictarlas, es decir, una sentencia condenatoria en no acuerdo porque existió algún error de fondo o algún vicio, bien sea en la forma donde se realizó eso, la sentencia como tal tiene derecho a recurrirlas y existe la posibilidad de que puedan ser recurridas. Es así como en los recursos en el proceso penal venezolano, ellos se dividen por su naturaleza jurídica de los recursos en el sentido general y la naturaleza jurídica para los que están establecidos dentro del Código Orgánico Procesal Penal. Aquí podemos observar que tenemos el derecho a recurrir se encuentra limitado por el agravio. La necesidad de alcanzar la seguridad jurídica a través de la firmeza de esas decisiones. Lograr una mejor justicia para las partes y alcanzar el más alto nivel del orden jurídico y la paz social para el Estado. Esa es la naturaleza jurídica de los recursos en el sentido general. Luego tenemos la naturaleza jurídica dentro del Código Orgánico Procesal Penal. Esta se ubica en el libro cuarto, título 1 del COCA.
denominado de los recursos. De esta manera se puede lograr diferenciar de los recursos ordinarios y los extraordinarios. En el Código Orgánico Procesal Penal se destacan los siguientes recursos. ¿Cuáles son? Revocación, apelación, casación y revisión. Luego tenemos causales de inadmisibilidad del recurso en el artículo 428. La Corte de Apelaciones solo podrá declarar inadmisible el recurso por las causas siguientes. Primero, el ordinal A, cuando la parte que lo interponga carezca de legitimación para hacerlo, o sea, que no tenga la legitimidad dentro de esa circunstancia. El segundo, cuando el recurso se interponga extemporáneamente o vencido el lapso establecido para su presentación, es decir, que sea extemporáneo. Tercero, cuando la decisión que se recurre sea impugnable o irrecurrible por disposición expresa en el Código o en la ley. Fuera de las anteriores causas de la Corte de Apelaciones, deberá conocer el fondo del recurso planteado y dictará motivadamente la decisión correspondiente. Así también, los efectos de la interposición de los recursos tienen 4 efectos: el devolutivo, el suspensivo, el no devolutivo y el extensivo. Es así como observamos que en los efectos devolutivos no se suspende la competencia del órgano emisor. El suspensivo es que se desprende de la decisión del órgano apelado hasta que el revisor resuelva de la impugnación. El siguiente, que son los demás. Los no devolutivos, la decisión judicial se ejecuta a pesar de la concesión del recurso. Y el extensivo es el no recurrente se favorece del recurso interpuesto por el otro. Es decir, la parte que no recurre, cuando el que recurre lo lleva a la Corte de Apelaciones y ese recurso empieza su curso como tal dentro de esa Corte de Apelaciones, pues se favorece porque es extensivo. Bueno, estimados participantes, espero que les haya servido de algo. Muchísimas gracias. Estaremos viéndonos en la plataforma y que estén muy bien.